Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. Hoy vamos a hacer un dashboard de ventas de diferentes marcas de celular. Vamos a revisar la base de datos para crear las distintas métricas que nos van a ayudar a analizar las ventas de los diferentes periodos. Vamos a utilizar un gráfico de área y que nos dará un impacto visual y vistoso marcando las ventas mensuales. También veremos los diferentes indicadores que nos ayudarán a medir la utilidad de la operación, así como un mapa interactivo para ver las ventas por estado. Daremos formato y colores para una mejor representación de los datos, así como tablas dinámicas, cuadros de texto, segmentadores y demás consejos para su armado. Mi nombre es Eric Ávila. Comencemos. Bueno, aquí les traigo este nuevo dashboard. Es un dashboard de venta de celulares, del cual vamos a poder analizar las diferentes marcas que tenemos y sus respectivos periodos. Aquí tenemos el 2020 y el 2021 y los diferentes meses que comprenden. Vamos a poder determinar el porcentaje de utilidad en este caso por marca, para ver si están dentro de los márgenes de las métricas que tenemos aquí, así como una pequeña gráfica donde nos va a mostrar qué tanto porcentaje se vendió, si fue a crédito en su mayoría o a contado. Un porcentaje de participación de los ingresos totales del cual pertenece dicha marca que estamos aquí seleccionando aquí dentro del segmentador. Y de este lado tenemos lo que son las ventas y el top 3 de los principales estados de la República Mexicana donde se está vendiendo la marca, en este caso pues Samsung, ¿no? Podemos ver que tiene ventas de 1586, en Durango es el número 1, Morelia, Quintana Roo. Y por acá abajo tenemos lo que es la utilidad, y en esta parte se está seleccionando de color rojo el mes, que en este caso vamos a seleccionar agosto, y vean, se está cambiando también la barrita a conforme vamos cambiando el mes. Y de este lado vamos a tener lo que es la gráfica, donde vamos a representar en qué parte de la república se vendió más la marca, en este caso pues de Samsung, ¿no? Y los top 3 en este caso del mes seleccionado, Samsung en primer lugar, Huawei segundo y el iPhone tercero, ¿no? Dependiendo. Ahora sí, pues vamos a empezar a armar nuestro dashboard. Bueno, vamos a empezar. Aquí les traigo lo que es la base de datos. Esta base de datos comprende de 2 años, donde vamos a tener las ventas por la marca de celular, los ingresos, o sea, las ventas, el costo, un margen bruto, un porcentaje de ese mismo margen, el estado donde se vendió y el tipo de venta, si fue de crédito o de contado, ¿no? Esta va a ser nuestra base de datos y del cual vamos a empezar a manejar. Vamos a empezar lo que es la primera métrica. Vamos a hacer lo que es las fechas, porque en base a las fechas vamos a cambiar todo. Y vamos a colocar nuestra primera tabla dinámica. Aquí tenemos lo que es la imagen para que vean el ejemplo. Voy a seleccionar toda la base de datos. Vamos a dar a insertar. Vamos a hacer tabla dinámica. La vamos a ubicar en esta parte de... Voy a colocar aquí. De esta manera tenemos lo que es nuestra primera tabla dinámica, y es como otros tutoriales que les he explicado. Hay que ponerle qué número de tabla dinámica es para tener la referencia al momento de hacer las conexiones, ¿no? Bueno, aquí lo que vamos a hacer es colocar la fecha, como tenemos la imagen. Lo voy a poner aquí. Ok, le vamos a cambiar el formato. Vamos a poner el color gris. Me gusta más el color gris. Y diseño de informe tabular, y vamos a quitarle lo que es el autoajustar para que no tengamos problema, ¿no? Bueno, esta sería nuestra primera selección. Aquí vamos a poner, y voy a colocar sobre la fecha que se encuentra en la I9, porque después más adelante lo vamos a necesitar. Y aquí esta sería nuestra primera tabla dinámica. La segunda métrica, vamos a la parte que dice resumen por mes, por año y por mes. Como vamos a seleccionar una tabla que ya tenemos hecha,
La vamos a pegar aquí. Y esta va a ser nuestra tabla dinámica número 2. Vamos a colocar lo que son las ventas y el margen. Vamos a colocar aquí en valores ventas y la suma o el importe en margen bruto, como lo muestra la imagen, ¿no? Ok, vamos a darle formato a nuestra tabla. Ok, listo, ¿no? Voy a quitar esta imagen y vamos a la tercera métrica. Ahorita vamos a omitir esta parte, lo vamos a explicar más adelante, ¿no? La tercera métrica dice que es la selección del celular, o sea, qué marca. Entonces vamos a copiar cualquier tabla dinámica que tengamos previamente y la voy a copiar en esta parte. Y la imagen me dice que yo necesito colocar lo que es el celular, o sea, la marca para que seleccionar. Ok, hago referencia a la primera, el primer nombre, en este caso el Huawei, ¿no? Vamos a la cuarta métrica. La cuarta métrica me dice que es el tipo de venta. Voy a copiar esta tabla, vamos a colocar aquí y la imagen me dice que coloque tipo de venta. Quito celular, vamos a la parte que dice tipo de venta. Listo. Y vamos en nuestra tabla dinámica número 4. Y esta fue la tabla dinámica número 3. Okay. Siguiente métrica. Vamos a la número 5. Me dice que yo tengo que hacer un top 3 de celular por marca. En este caso vamos a copiar esta tablita y vamos a colocar ahora lo que es el celular. Esta sería nuestra tabla dinámica número 5. Y aquí en la parte de los valores vamos a colocar las ventas. Vamos a darle formato. Y listo, ¿no? Ok, aquí vamos ahora vamos a hacer lo que es nuestro top 3. En filtros de valor, los 10 mejores. Superior a 10. Y vamos a colocarle 3. Vamos a dar a aceptar, para que simplemente nos esté dando los 3 mejores por marca, ¿no? Vamos a la siguiente métrica. Me dice que es top 3, pero ahora por estado. Vamos a colocar la misma información, pero en vez de celular va a ser la parte que diga estado. Está el estado. Vamos a hacer igual la misma manera del filtro en 10 mejores y vamos a colocar el número 3. Ya tenemos igualita a la imagen. Siguiente métrica. Una vez terminadas nuestras métricas, vamos a la parte del template y vamos a revisar exactamente cómo lo tenemos armado. Aquí les dejo el ejemplo de cómo lo vamos a determinar y vamos a armar lo que es el dashboard. Y estos son los espacios donde vamos a empezar a automatizar la información y va a quedar exactamente como la imagen que tenemos aquí abajo. Vamos a pasar de este lado, del lado derecho, coloqué lo que es el llenado. Recuerden que en otros tutoriales este método que yo utilizo es poner aquí los valores que acabamos de hacer de las métricas de cada uno de los que hicimos y los colocamos en estas celdas para que a su vez de aquí a través de cuadros de texto lo vamos a colocar. Entonces vamos a determinar cada métrica que acabamos de hacer y lo vamos a llenar en esta celda. Nuestra primera métrica dice importe de ventas. Vamos a la base. Y aquí les dejé de este lado un cuadro donde tenemos fechas, una columna de ventas, una columna de margen
y una columna de porcentaje en margen. Esta está en base al cambio de la selección del mes. Aquí vamos a colocar una pequeña función. Aquí les voy a dejar la fórmula de texto para que vean. Aquí esta función es simplemente seleccionamos lo que es el mes, que se encuentra en la Z5. Vamos a la Z5. Aquí está, ¿no? De esta manera, al momento de seleccionar la fecha, esto va a ser dinámicamente y va a cambiar aquí nuestra fecha. Yo lo que voy a representar es nada más el mes. Aquí le agregué la función de texto para representarlo el mes. Y a través de esta fecha nosotros vamos a cambiar nuestra información. La primera métrica me dice que son las ventas. Las ventas simplemente lo que estoy haciendo es hacer una función de búsqueda a través de la fecha seleccionada en este rango. Estos rangos me representan cada uno de los meses que se encuentra directamente en nuestra tabla que tenemos de este lado que acabamos de crear y que viene y hace una sumatoria de conjunto por el concepto de ventas y por el concepto de margen. Si tienen duda aquí de cómo utilizar la función sumar si conjunto a través de fechas, lo explico en este tutorial. Ahora bien, vamos en este caso a determinar el importe de ventas. Voy a hacer una referencia a través de la primera que se encuentra aquí y ya tengo lo que son las ventas. El siguiente es la importe de utilidad. Hago lo mismo, el porcentaje de utilidad o margen de utilidad, aquí lo encuentro. Y por último, el porcentaje de participación. Este porcentaje de participación es simplemente dividir, vamos a ver un poquito, es dividir exactamente el valor de las ventas sobre el total de la sumatoria de todas las ventas que tenemos en nuestra tabla de nuestra base de datos, ¿no? Y con eso yo determino qué porcentaje de participación tiene al momento de hacer la selección. Ahorita me da el 100% porque todavía no ingreso los segmentadores. Ahora vamos a la selección del modelo. Vamos a hacer referencia. Nuestra métrica número 3 vamos a hacer aquí en la selección de la AB5. El siguiente es la selección de año. Aquí vamos a determinar una pequeña función que se llama año y vamos a hacer referencia a la fecha que tenemos, ya sea a la que tenemos aquí o a la selección de la fecha. Cualquiera de las dos nos va a funcionar porque necesitamos lo que es el año. Cierro paréntesis y con esto determino lo que es el año. Voy a hacer la misma función ahora, pero con la selección del mes. Voy a hacer lo mismo, voy a tomar ahora con la función texto, el valor va a ser la fecha, de nuevo, coma. Y aquí como yo necesito el mes, lo voy a representar con 4 M's, coma, cierro paréntesis. Y de esta manera ya tengo el mes. Esto me va a servir para yo determinar el encabezado o el título de mi dashboard y darle lo que es venta de enero del año del que estemos seleccionando, ¿no? Aquí a la derecha tengo el ejemplo. Y lo que voy a hacer es simplemente abro texto, pongo ventas, espacio, comillas. La voy a concatenar y voy a abrir la función de mayúsculas para que me dé exactamente lo que es el mes, me lo dé en mayúsculas. La voy a concatenar, abro comillas, espacio, del espacio, cierro comillas, concateno y voy a colocar lo que es el año. De esta manera tengo ventas enero del 2020. La siguiente métrica son los top 3. Vamos a colocar las ventas del celular número 1, 2 y 3. Vamos a la parte de la base. Y aquí donde tenemos la métrica número 5 voy a colocar el producto, el número 1. Voy a copiar hacia abajo porque tenemos esa parte. Y hacia la derecha lo mismo porque ya tengo la referencia pero en importe. Ahora vamos lo mismo del top 3 pero por estado. Hacemos la siguiente referencia. Colocamos el estado. Copio hacia abajo porque tenemos la numeración y hacia la derecha. Nada más para terminar, ya tenemos todas las métricas. Vamos a tener esta información en miles de pesos. Lo voy a dividir entre 1000. Una vez llenado todas las métricas, vamos a la parte de el llenado de nuestros cuadros de texto. Vamos con la primera métrica que dice importe de ventas. Cuando tengan así un cuadro de texto, lo que pueden hacer es hacer una copia. Y al momento de hacer la referencia, vamos a
a dar importe, se cambia el texto, se cambia el formato. Entonces hagan una copia para que este se quede con este formato. Usamos lo que es la brochita y se la pegamos para hacer el mismo formato, pero este ya está referenciado a este dato, ¿no? Vamos con el top 3 de los estados que tenemos aquí. El número 1, vamos a hacer la referencia con cada uno. Vamos a colocar los importes. Vamos a colocar el porcentaje de utilidad. Colocamos ahora el porcentaje de participación. Pasemos a lo que es la creación de los gráficos y vamos con la primera que dice que es la gráfica mensual de ventas. Vamos a la parte de la base y aquí en las ventas coloqué un cuadro aquí abajo. Esto simplemente hace referencia a las fechas que tenemos aquí arriba y sus respectivos importe en ventas. Vamos a seleccionar este rango de los 12 meses y vamos a insertar un gráfico de área. Este gráfico lo vamos a copiar, lo vamos a cortar y lo vamos a colocar aquí en esta parte donde tenemos el espacio en blanco. La siguiente gráfica es la gráfica mensual, pero ahora por el estado del número 1. Vamos a nuestra base y aquí en la parte donde dejamos los estados en el top 3 vamos a representar las ventas del estado número 1. Aquí hacia abajo hice una columna con su fecha y el importe de ventas. En este caso, al momento de hacer la selección, este está sobre la fecha seleccionada. Esta columna la tenemos referenciada a la AL13, que es exactamente este cuadro donde hicimos las fechas, y simplemente me traigo las mismas. Ahora hago una sumatoria en base a un sumar si conjunto donde yo voy a seleccionar el estado de Durango y me traiga la sumatoria que representa el mes de enero. Una vez que tengamos la sumatoria de cada mes, vamos a graficar. En este caso seleccionamos el importe de las ventas de los 12 meses, insertamos y colocamos un gráfico de columnas que simplemente sería esta sencillita que tenemos aquí. Ahora la vamos a copiar, voy a cortar y la vamos a colocar aquí abajo. Vamos a la gráfica mensual por utilidad. Vamos a la parte de la base y acá abajo también les puse otro cuadro. Repetimos las fechas y repetimos el importe del margen dando la referencia. Lo dividimos entre 1000 para representarlo en miles de pesos y vamos a hacer una pequeña gráfica. Seleccionamos nuestro importe, le vamos a dar a insertar. Vamos a escoger una de columnas agrupadas. Siguiente gráfica, tipo de ventas. Regresamos a nuestra base y aquí en la parte número 4
tenemos lo que es ventas al contado y a crédito. Aquí al lado derecho vamos a hacer una pequeña sumatoria. Aquí vamos a colocarle lo que son las ventas y listo. Ahora sí, ya que la tabla dinámica tiene las ventas, aquí simplemente hice una pequeña sumatoria de los que están por crédito y por contado. Hacemos la selección, insertamos una gráfica Vamos a la última gráfica que aquí les puse, que es gráfica de mapa. Hice una pestaña aquí donde vamos a colocar una última tabla dinámica. En este caso va a ser la número 7. Vamos a la base, copiamos cualquier tabla. Voy a copiar esta. La voy a colocar aquí. Y el ejemplo me está diciendo que coloque el estado. Antes le voy a cambiar el nombre para que sepan que esta es la tabla dinámica número 7. Y le voy a colocar lo que son el estado. Le voy a quitar el tipo de venta y vamos a colocar el estado de la República. Y les voy a explicar un poquito cómo hice este pequeño cuadro. Bueno, de esta tabla dinámica yo les represento las ventas de todo el estado de la selección. Y del lado derecho tengo lo que es la parte única, donde solamente coloco el estado. Coloco 24 estados de la República. Y a través de Excel, utilizando lo que es el formato, me voy en la parte de datos y donde dice destacados, aquí en la parte de convertir en información geográfica, me aparece este estado, me lo convierte en este formato y que a su vez este formato me lo puede representar. Y de este lado, ya que tenemos el formato, aquí hago una pequeña buscar B sobre mi tabla dinámica y replico la función. De esta manera, al momento de estar seleccionando la tabla dinámica con el segmentador, si algún estado queda omitido, pues simplemente me busca los que sí se representan. Voy a seleccionar ahora el que tiene formato más la fecha y vamos a insertar un mapa que Excel aquí nos muestra esta nueva versión y nos va a representar la parte geográfica en nuestro dashboard. Ya que tenemos todas las gráficas, vamos al siguiente paso. Ahora es necesario ingresar los segmentadores. El primer segmentador que vamos a agregar es el modelo. Seleccionamos cualquier tabla dinámica que tenemos aquí y le vamos a dar insertar segmentación de datos. Este va a ser el primero y va a ser a partir del modelo de celular. Voy a escoger celular y listo. Aquí tenemos el modelo. Ahora vamos a seleccionar el año y el mes. Vamos a darle un formato que ya tenemos aquí establecido. Del ejemplo que tenemos acá. Si se dan cuenta, el año está de color rojo. Vamos a colocarlo de la misma manera para distinguirse. Vamos a la parte de las conexiones de nuestros segmentadores. Vamos a darle clic derecho aquí en la parte del celular y vamos a escoger las conexiones. Voy a seleccionar todas a excepción de la tabla número 5, que es la del top 3. Le voy a dar a aceptar. En el año van a ser todas y en la del mes vamos a seleccionar todas menos la tabla número 2
que son las ventas. Vamos a traernos los segmentadores. Vamos a quitarle los encabezados. Vamos a validar la información ya que agregamos todos los segmentadores. Vamos a apretar aquí, por ejemplo, iPhone, jala la imagen, los gráficos cambian, Motorola, Samsung. Recuerden que esta imagen la tengo direccionada dentro de la pestaña de mi buscador de imágenes. Si tienen duda de exactamente cómo hice este buscador, aquí les dejo el video donde lo pueden realizar para que tengan el ejemplo de cómo realizar este tipo de búsquedas de imagen, ¿no? Bueno, estoy viendo que seleccionamos el año, se cambia los meses. Bien, se está cambiando el porcentaje de utilidad, la gráfica de circular, la de ventas, la del estado de la república, el top 3, la utilidad. Parece que está quedando el segmentador sin ningún problema. Ahora vamos a pasar al siguiente paso. Si se dan cuenta, nuestro dashboard no tiene vida, le falta color. Tiene lo que es los gráficos originales por default que nos da Excel y que no nos está dando visualmente ese impacto. Si lo comparamos contra el que ya tengo terminado, donde vemos que tenemos los colores bases, que es el rojo y el azul, y donde podemos observar que nos da una mejor apariencia, un mejor impacto al momento de seleccionar nuestra información, a que si la tenemos de esta manera donde no tenemos esa estética, esa simetría, y donde esto es importante al momento de elaborar un dashboard, porque esto es lo que marca o lo que hace que tengamos una mejor representación de nuestros datos, el poder combinarlo con una correcta paleta de colores. Aquí ya les dejé previamente unos círculos con los colores rojo y azul. Estos dos colores son los que vamos a combinar en todos los demás gráficos que tenemos ahorita, y les voy a explicar cada uno cómo podemos darle ese color y esa apariencia a nuestros gráficos. Vamos a empezar con el gráfico circular. Voy a quitar aquí bueno, hay que quitarle la parte del relleno. Vamos a quitar el relleno. Recuerden quitar el contorno. Y vamos a representar los primeros colores. Aquí abajo les dejo los dos colores que vamos a manejar. Vamos a ponerlos aquí arriba para que tengan presente qué colores son. Aquí les voy a dejar. Bueno, vamos a colocar el rojo y el azul. Bueno, vamos a seleccionar en este caso el azul que tenemos originalmente, y le vamos a la parte del relleno, le vamos a quitar sin línea, y en el relleno de degrado vamos a escoger dos colores. En este caso el rojo que aquí tenemos ya lo tengo yo por default, el rojo, y en el segundo degrado el azul, que es el mismo azul que tenemos aquí. De esta manera ya representamos el primero, y pueden escoger la dirección, la que más les guste, la que consideren, y después
seleccionamos doble clic ahora sobre el otro color y esta la voy a rellenar, relleno sólido, y voy a escoger el azul. De esta manera se parece al que tenemos aquí. Hay que agregar la parte de las etiquetas, ponerlas en el centro. Vamos a colocar nada más los porcentajes. Vamos a darle un poquito de tamaño. Pasamos al siguiente gráfico. Vamos a la parte del top de ventas por estado. Y a esta gráfica que tenemos aquí, vamos a quitarle lo que es el contorno y vamos a darle vida ahora a este gráfico. Vamos a dar doble clic para que se nos abra lo que es el formato. Esto lo voy a representar de otro color. Vamos a darle un relleno sólido. Vamos a escoger este blanco que está aquí y vamos a darle un poquito de ancho. Vamos a colocarle un 10 y simplemente lo que hacemos ahora es que quede exactamente en la misma posición que la línea que tenemos aquí abajo. Vamos a ver cómo quedó el anterior y listo. Pasemos a la gráfica de la utilidad. Vamos a quitarle como siempre el relleno y el contorno. Vamos a quitarle también estas líneas y aquí vamos a revisar cómo está el anterior. Si se dan cuenta, las barritas están pegadas. Vamos a hacer lo mismo, vamos a dar doble clic para que se abra nuestro menú y aquí en la superposición de series vamos a colocarle 0 y ancho del rango vamos a colocarle 0. De esta manera tenemos nuestras barras pegadas como se muestran aquí. Ahora el siguiente paso es darle color. Aquí color blanco y vamos a aumentar un poquito su tamaño. Vamos a ver qué tipo de fuente es. Ok, vamos a cambiársela, vamos a ponerle esta fuente. Vamos a darle el de grado. Vamos a seleccionarlo y vean, por default ya tengo el de grado. Entonces simplemente lo que hago es volver en este caso a colocar el azul y el rojo. Pero ahora la diferencia es que vamos a cambiar la posición del color azul. Lo voy a poner. Entonces ya doy el efecto de la parte roja abajo, como muestra la gráfico, y en la parte azul arriba. Vamos a agregarle lo que son las etiquetas. Y bien, vamos a darle el mismo efecto. Vamos a escoger la misma fuente que aquí está, que sea también ya tenemos representada la gráfica de utilidad y solamente faltaría agregarle nuestra barra en base al mes, que se pinte todo de color rojo. Pasemos a nuestra base. Aquí dejé una pequeña columna que dice barra de selección. Aquí simplemente lo que hice es agregar una condición donde si AL56, que es la que tenemos aquí de color azul, es igual a la fecha, que en este caso la Z5. Acuérdense que esa Z5 es la fecha de la selección que tenemos al momento de hacer la selección con el segmentador. En este caso le agrego una función fin mes para que se iguale con todos los fin del periodo, del último día del periodo del mes. Si esta condición es igual, entonces colócame el valor del margen, que es la AM56. De lo contrario, si no se cumple esta condición, colócame un nodo. De esta manera solamente nuestra barra se va a pintar con solamente la selección del mes que
que estemos dándole clic en el segmentador. Ahora, ¿cómo lo agrego aquí? Simplemente vamos a darle seleccionar datos y vamos a agregar un nuevo valor. Vamos a ponerle aquí el nombre de la serie, la barra selección y cuál va a ser nuestro valor de la serie. En este caso seleccionamos los 12 meses y le damos a aceptar. Bueno, aquí ya tenemos la barra. Lo único que vamos a hacer es darle el color rojo. Voy a darle un relleno sólido y vamos a escoger el color rojo. Okay. Ahora lo que tenemos que hacer es cambiar la parte de tipo de gráfico y en la barra de selección vamos a darle que sea secundario. De esta manera voy a quitar lo que tenemos de aquí al lado derecho y de esta manera tenemos la representada. Voy a quitar esta parte para que lo puedan observar y vean, si yo selecciono el mes, la barrita de color rojo se va representando en nuestro gráfico. Ahora pasemos a lo que es el mapa. Vamos a darle clic para que se abra el formato y aquí donde dice color de la serie vamos a darle en este caso los colores de mínimo y del máximo. Vamos a revisar cómo estaba el ejemplo terminado y tenemos que el mínimo es azul y el máximo rojo. Entonces vamos a representar de la misma manera los colores. Entonces aquí en el mínimo voy a escoger el azul y en el máximo voy a escoger el rojo. Ahora en la parte que nos quedó de color azul vamos a seleccionar el mapa y vamos a colocarle sin relleno. Vamos a quitarle también la parte del borde y vamos a colocarle sin línea. Y por último vamos a darle un efecto de forma. Vamos a darle sombra. Para que no me quede aquí esta parte que no parece que tenga aquí representado, la vamos a colocar relleno sólido. Para que por lo menos me represente la línea de toda, en este caso del país, de toda la República Mexicana. Aunque no tenga valores, pero me represente de fondo todo el país. Vamos a ver cómo quedó. Vamos a compararlo con el otro. Y vamos a quitar los colores. Voy a ponerlos por acá. Vean, ahí está quedando. Aquí esta parte nada más la tenemos aquí. Ya sea que este lo coloquemos del lado derecho o del lado izquierdo como lo tenemos en el ejemplo, ¿no? Ahí es ahora sí que donde gusten. Aquí el título vamos a cambiarle, vamos a ponerle la selección de datos, ahorita dice serie, vamos a modificar, vamos a colocarle ventas. Ya tenemos la misma representación y lo único que podemos hacer es hacerlo un poquito más grande. Pasemos a la última gráfica que tenemos aquí. Vamos a revisar el terminado y vamos a darle este efecto más llamativo donde tenemos lo que son las curvas. Vean cómo queda uniforme en este caso al cuadrado que tenemos aquí con puntas redondas y que nuestra gráfica queda mejor representada a como la tenemos actualmente, ¿no? Vamos a darle este efecto increíble donde tenemos ese impacto, donde tenemos principalmente nuestra gráfica que nos está dando el valor de las ventas, en este caso de los celulares. Vamos en este caso a darle un relleno sólido. Vamos a darle el color rojo que es el principal. Vamos a darle una línea degradada. Vamos a escoger los colores que ya tenemos establecidos, que es el rojo y el azul. Vamos a darle un ancho, vamos a ponerle 4 y vean. Nada más que aquí vamos a cambiarle la dirección. Vamos a ponerle una dirección que se alcance a percatar los colores. Ustedes escogen la dirección. Y por último vamos a quitarle aquí, me gusta más sin el relleno. Listo, ¿no? Ya tenemos nuestra gráfica, pero tenemos un pequeño problema. No cuadra
o no representa las curvas. ¿Cómo puedo en este caso meter o que represente exactamente las curvas como lo tenemos en el terminado? Es aquí donde viene el pequeño truco, donde podemos darle esa apariencia a nuestro gráfico a través de la forma. Bueno, esta parte que tenemos aquí que seleccionamos es una forma, la vamos a ocultar. Aquí en el panel de selección vamos a escoger que dice que es formato libre, forma 142, la voy a ocultar y vean cómo se quitó, ¿no? Y la gráfica, lo que voy a hacer es ahorita más para que vean que existe. Ya que tengo más o menos el espacio, vamos a pasar esta gráfica, voy a seleccionar la gráfica y le vamos a dar en la parte de que dice enviar atrás y vamos a enviarla. Ya que la mandamos al fondo, vamos a darle traer adelante hasta que se aparezca la gráfica. La tenemos igualita a la terminada. Entonces prácticamente este es el efecto que le estoy dando a esta gráfica y donde podemos representarlo de mejor manera, más vistosa y dándole este efecto de las curvas, ¿no? Pasemos a lo que es el análisis de la información. Como pueden ver, aquí tenemos los segmentadores y la información va a cambiar dependiendo del clip a donde demos a la marca o al año. Esto nos va a ayudar a que nuestra información la podamos revisar en cualquier periodo y de manera representativa en sus diferentes gráficos, como lo que es el top 3 o el mapa, o en este caso esta gráfica de área donde podemos ver que Samsung en los últimos meses de 2021 pues donde tiene más repunte, ¿no? Y del lado derecho podemos ver en qué estado de la república, en qué posición se encuentra en este caso el número 1. Espero que les haya gustado este tutorial. Me quise alargar un poquito más en la paleta de colores porque es importante que ustedes consideren al momento de hacer cualquier tipo de dashboard que tengan unos colores fijos, determinados y que combinen, porque esa es la clave que les va a dar lo vistoso o el impacto dentro de cualquier dashboard. Déjenme en los comentarios si les gustó, si tienen alguna duda, algún comentario. Les voy a dejar en la descripción la base de datos para que practiquen junto conmigo en este tutorial. No olviden suscribirse a mi canal para que sigamos creciendo y podamos compartir más archivos, y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.